está desajustada y nos va a dar salto de puntada o no nos va a coser. Hola amigos, bienvenidos a su canal Mecánica Conversión. Bueno, en este video les voy a enseñar cómo ajustar una máquina de coser Singer. Para que su máquina de coser costure perfecto, tanto en puntada recta como puntada de sisal o más ancho y puntada decorativa, la máquina debe estar bien ajustada y depende de dos cosas muy importantes, que son el ajuste de la barra de aguja, la altura hasta donde debe bajar, hasta donde debe subir, y el ajuste del cangrejo. Si alguno de estas dos piezas está desajustada, fuera de tiempo, la máquina les va a saltar puntadas o simplemente no les va a coser. Es muy importante que vean el video completo para que no se pierdan ningún ajuste, ya que en este video les voy a enseñar paso a paso cómo se debe ajustar la barra de aguja y el cangrejo. Antes de empezar el video me pueden decir qué falla en este momento está presentando sus máquinas, les respondo. Quédense hasta el final del video porque les daré una información, un tip muy valioso que les servirá de mucho para sus máquinas de coser. Vamos a empezar con lo primero, que es lo primordial, que es el tiempo, el ajuste de la barra de aguja. Recordemos que la barra de aguja debe bajar hasta cierto punto, no puede ni bajar mucho ni bajar muy poco, ya que debe de tener una altura adecuada para que así la aguja forme la puntada junto con el cangrejo. Empezaremos con el ajuste de la barra de aguja. Vamos a quitar la tapa que nos cubre la barra de aguja. En unas máquinas está por acá el tornillo y en otras máquinas está en la parte de atrás. Bajamos la tapa por completo con un destornillador de estrella con este tipo de punta y con el tornillo bajamos la pieza, en lo cual podemos ver todo el sistema donde vamos a hacer el ajuste de la barra de aguja. Procedemos a quitar esta parte, luego procedemos con sacar el portabobina con su bobina adentro, luego sacamos los abridores y bajamos el retenedor del cangrejo y luego vamos a bajar el cangrejo. Aquí lo tenemos, bajamos la barra de aguja, que la aguja llega hasta la parte más abajo, y como muchos mecánicos les han dicho, la barra de aguja suele traer un tipo de rayitas en los cuales se ajusta la altura de la barra, pero como pueden ver esta no trae ninguna rayita. Entonces les voy a enseñar un truco muy efectivo, 100% seguro de que va a funcionar la altura de la barra y queda bien ajustada. ¿Por qué no es recomendable hacerlo con las rayitas que no trae la máquina? Porque como podemos ver esta no trae rayas y muchas de otras máquinas, otros modelos, esas rayitas con el paso del tiempo, con el desgaste de la barra, se suelen borrar, entonces no se podría hacer con ese tipo de ajuste de rayitas. Les voy a enseñar más bien cómo se debe hacer de una manera mucho más segura y que va a la fija, que no va a presentar ningún problema a la hora de coser. Ponemos la aguja en la parte más abajo y vamos a analizar lo siguiente. Ahí podemos ver que la aguja está bajando demasiado, lo cual está desajustada y nos va a dar salto de puntada tanto en costura recta como en sisal. Podemos ver el agujero. El truco ideal, la altura ideal de la barra de aguja para sus máquinas de coser Singer es que el agujero debe llegar hasta esta parte de acá. Este es el impulsor. El agujero debe quedar en medio de esta parte de aquí. Esa sería la altura adecuada de la barra de aguja y así nos va a coser perfecto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a aflojar el tornillo que nos sujeta la barra de aguja en la parte de arriba. Acá vamos a encontrar el tornillo que nos sujeta la barra de aguja, el cual es un tornillo hexagonal, y lo vamos a aflojar con esta llave de Allen número 2. Tenemos la llave y aflojamos el tornillo hacia la izquierda. Cuando ya esté flojo, vamos a la parte de abajo para subir la barra, que nos quede bien el ajuste. Al ya tener el tornillo flojo, vamos a coger la barra y la vamos a subir de manera con el ajuste antes mencionado, que el agujero nos parta la parte del impulsor en dos. Ahí podemos ver que nos queda perfecto la altura de barra. Ahora vamos a la parte de arriba y apretamos nuevamente el tornillo que nos sujeta la barra de aguja. Sin que se nos mueva la barra de aguja, se nos baje o se nos suba, metemos la llave y apretamos el tornillo a la derecha. Lo apretamos bien, no necesitamos hacerle demasiado duro que no se nos vaya a dañar el tornillo, lo suficiente. Ahora vamos a la parte de abajo nuevamente. Ahora manualmente vamos a girar la volante varias veces y podemos ver que cuando la aguja está en la parte más abajo, ya el agujero de la aguja no llega hasta esta parte, ya no va a bajar más, lo cual es la altura adecuada de la barra de aguja. Que el agujero nos quede en la mitad central
acá del impulsor, tal y como vemos en la imagen. Así nos queda perfecto el ajuste por altura de barra de aguja de sus máquinas de coser Singer. Ahora les voy a enseñar cómo poner las piezas, ya que a muchas personas se les dificulta. Movemos la volante, subimos la barra de aguja. Ahora primero colocamos el cangrejo de esta manera, luego colocamos el retenedor del cangrejo, él lleva una patica la cual se incrusta acá. Ahora cogemos los retenedores, el retenedor del cangrejo, prisionadores, y los cerramos de esta manera. Luego tenemos el portabobina con la bobina y le metemos de esta manera. Cuando ya la patica se incrusta en esa parte, ella debe hacer un clic de esta manera y nos queda listo la parte de abajo. Ahora vamos a colocar tela y vamos a coser para asegurarnos que nos quedó perfectamente el ajuste por barra de aguja. Bueno, metemos la tela, ponemos la puntada recta y pisamos el pedal. Y aquí podemos ver cómo nos cose en puntada recta. Ahora metemos la tela, subimos la aguja que debe estar en la parte de arriba y ponemos la puntada más ancha del sisal. Damos el pedazo, la sacamos y cortamos. Y aquí podemos ver que nos trabaja perfecto el sisal más grande. Vemos que no nos da ningún salto de puntada, ni en costura recta ni en el sisal. Y por la parte de abajo, esto nos quiere decir que por el ajuste de barra de aguja la máquina nos quedó perfecto. Ahora vamos a hacer el ajuste del cangrejo. Para el ajuste del cangrejo vamos a quitar nuevamente esta tapa y vamos a quitar, ahora vamos a voltear la máquina y vamos a quitar la tapa, la parte de abajo. Ahora vamos a aflojar este tornillo, este y sacamos esta tapa. Aflojamos este tornillo y removemos esta tapa. Vamos a sacar portabobina con su bobina. Vamos a hacer a un lado los retenedores. Vamos a sacar el retenedor del cangrejo y vamos a sacar el cangrejo. Debemos de quitar las más piezas. Vamos a empezar también quitando la tapa que nos cubre la barra de aguja. Luego vamos a proceder a quitar la tapa de atrás. Aquí podemos ver que vamos a aflojar este tornillo y este. Y en la parte de arriba otros dos superior. Vamos a empezar primero con los de abajo. Seguimos con estos dos de la parte superior, los cuales estos dos van unidos a la tapa del frente. Vamos a aflojarlos. Continuamos con el otro. Continuamos con este tornillo, levantamos la para que nos suelte esa tela y este tornillo solamente lo vamos a aflojar, no lo vamos a sacar del todo, lo vamos a aflojar un poco y ya podemos sacar esta tapa. Movemos la tapa de atrás un poco, que ya viene aquí con unos enganchecitos, entonces debemos de moverla un poco para que vaya aflojando y vemos cómo sale. Ya al tener nuestra máquina por detrás vamos a ubicar esta parte. Este es el engrane que nos sujeta el cangrejo, el cual trae dos tornillos que debemos de aflojar. Tenemos un tornillo y tenemos el segundo. Debemos aflojar los dos un poco para así mover el cangrejo y darle los tiempos, que es lo que les voy a dar a continuación. Bueno, ahora antes de explicarles lo siguiente, el ajuste del cangrejo, vamos a poner la máquina en el sisal más ancho, en el más grande, porque este ajuste se hace con el sisal más grande. Vamos a explicar lo siguiente. Debemos de asegurar primero que todo el punto más lejano entre esta, que es la punta del cangrejo, y la muesca de la aguja, o sea, más arribita del ojo. En este momento la aguja está en la calle derecha. Entonces vamos a ver, giramos la volante normalmente y vemos que la punta está pasando más abajo del ojo. Aquí la máquina está desajustada por tiempos del cangrejo y nos va a dar salto de puntada o no nos va a coser. La punta del cangrejo, estando en la caída derecha, debe pasar más arriba del ojo, más o menos por acá, por este punto. Entonces podemos ver que el cangrejo está atrasado. Seguimos moviendo la volante y sigue pasando por la parte de abajo. Entonces debemos de ajustar esa parte, ya que si lo movemos la volante
Vemos que en la calle izquierda vemos que pasa más arriba del ojo. Aquí en la calle izquierda nos puede trabajar bien la máquina, pero en la calle derecha, que es el punto más lejano, vemos que siempre va a pasar más abajo del ojo. Entonces sí o sí la máquina nos va a presentar problemas a la hora de coser. Entonces debemos de aflojar los tornillos en la parte de atrás del engrane y de adelantarlo un poquito de manera que la punta pase más arriba del ojo. Entonces vamos a la parte de atrás y aflojamos los dos tornillos. Con una llave Allen número 2 procedemos a aflojar el primer tornillo y vamos a aflojarlo. Lo aflojamos un poco, giramos la volante y encontramos el otro tornillo, lo aflojamos también un poco. Eso no, lo aflojamos. Ahora vamos a la parte de adelante. Bueno, ya aflojo los tornillos. ¿Qué debemos de hacer? Como está trazado, debemos de adelantarlo el cangrejo. Vamos a sacarlo y como los tornillos están flojos, un poco flojos, vamos a hacerle algo de fuerza a esto. Fuerza a esta parte del impulsor sosteniendo la volante de manera que podamos adelantar el cangrejo. Ahí la movimos. Vamos a introducir el cangrejo y vamos a girar la volante y vemos que ahí nos queda perfecto. Podemos ver, si movemos la volante, la punta nos pasa más arriba del ojo de la aguja, lo cual es la medida perfecta. Ahí vemos que nos queda perfecto el ajuste. De esta manera aseguramos que la máquina nos tome la puntada en la caída más lejana de la aguja, es decir, el sisa más ancho, pero en la caída de la derecha. Cuando tengamos nuestra máquina así, vamos a la parte de atrás y apretamos los tornillos sin que este ajuste se nos mueva. Llegamos atrás, subimos esta pieza un poco hacia adelante y apretamos el primer tornillo. Vamos a apretar el primer tornillo siempre y cuando teniendo en cuenta que no se nos vaya a salir de acá del eje. Nos podemos ver, está un poquito afuera. Entonces lo que debemos de hacer es introducirlo un poco hacia adelante y apretamos el tornillo de manera que nos quede bien apretado sin hacerle tanta fuerza que no se nos vaya a girar. Y continuamos con el segundo tornillo y vemos que nos queda bien. Si giramos la volante vemos que se nos mueve bien. Ahora vamos a la parte de adelante, verificar que se nos haya movido el cangrejo y nos quedó bien, tal y como lo hicimos anteriormente. Verificamos, giramos la volante, recordemos la calle derecha y giramos la volante y vemos que nos quedó bien el ajuste. Vemos que la punta del cangrejo está pasando más arriba del ojo. Seguimos mirando la volante, caída izquierda, pasa más arriba. En la caída izquierda sí puede pasar mucho más arribita de lo normal. Nuevamente regresamos a la calle derecha y vemos que sigue pasando exactamente igual por encima del ojo. Ahora procedemos a poner las tapas y la parte del cangrejo. Procedemos primero a poner la tapa en la parte de atrás. De esta manera nos aseguramos que esta parte de aquí entre en la placa de dientes. Sacamos el prensa-telas de esta manera. Veamos estos lados. Y vemos que engancha. Apretamos este tornillo, hacemos algo de sostenido y apretamos suavemente, no muy duro, queda así. Volteamos, ponemos los tornillos de la parte de arriba, ahora procedemos a poner de la barra de aguja. Procedemos a la parte de abajo. Procedemos primero a poner esta parte de acá. De esta manera. Ponemos el tornillo. Procedemos a poner esta parte, la cual va de esta manera. Este que va aquí. Este que es más larguito va aquí en esta parte. Y el otro va en la parte de abajo. Procedemos a poner las piezas del cangrejo. Vamos con el retenedor del cangrejo, 1 y 2. Y luego procedemos a poner ya el portabobina con su bobina adentro. Y debe hacer un clic.
y cerramos. Así nos quedó lista la máquina. Bueno, ahora vamos a coser, vamos a pisar el pedal, recordemos siempre en el sisá más ancho, en el más grande. Damos la aguja, volteamos y podemos ver que en ningún momento nos da salto de puntada. Nos cose perfecto. Ahora vamos a dar pensatelas, vamos a subir la aguja y la vamos a poner en costura recta, que así también nos debe coser perfecto. Damos la aguja, volteamos y verificamos, y podemos ver que tampoco nos da ningún salto de puntada. Nos cose perfecto tanto en sisá como en reta. Bueno, el tips o la información muy importante que les iba a dar es que siempre cuando vayamos a ajustar la máquina, el primer paso siempre debe de ser checar, mirar el ajuste de la barra de aguja. Siempre debemos empezar por la barra de aguja, que debe tener su altura adecuada. Siempre revisar eso antes de hacer cualquier otro ajuste o mover alguna otra pieza. Bueno amigos, eso es todo. Recuerda, si te gusta este video, apóyame con un like, muy importante para el canal, para seguir subiendo contenido. Suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.